Historia 1. El hombre en la puerta. Vivo frente al cementerio de San Juan desde que nací. Crecí escuchando historias de miedo, pero nunca presté mucha atención. Para mí, eran solo leyendas creadas para asustar a los niños. En mi casa siempre había habido paz y, a pesar de su proximidad al cementerio, nunca había visto ni sentido nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Era una mañana calurosa. El insomnio me hizo levantarme de la cama e ir a la cocina a buscar un vaso de agua. La casa estaba en silencio y lo único que escuchaba era el tic-tac del reloj de la sala. Al pasar por la ventana de la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cementerio estaba iluminada por la tenue luz de la farola y allí había un hombre. Llevaba un traje negro, perfectamente confeccionado, como si fuera de terciopelo. Pero lo que me inquietó fue su postura. Estaba completamente quieto, mirando directamente a mi casa. Me quedé helado. Por un momento pensé que podría estar perdido o borracho. ¿Quién se pararía frente a un cementerio en mitad de la noche? Cogí mi móvil para llamar a la policía, pero cuando volví a mirar por la ventana, ya no estaba. La puerta, que debería haber estado cerrada con llave, estaba abierta y se balanceaba ligeramente con el viento. Mi corazón se aceleró. No tiene sentido. Parecía imposible, ya que el portero siempre cerraba la puerta con candado al anochecer. Decidí que no podía ignorarlo. Cogí una linterna y, sin pensar mucho, salí por la puerta principal. Era extraño, pesado. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía como si algo me estuviera observando, pero no había nadie en la calle. Llegué a la puerta del cementerio y encendí una luz sobre el candado. Estaba intacto, todavía suspendido de la cadena. Era como si nunca la hubieran abierto. Mi cabeza daba vueltas. Estaba seguro de lo que había visto. Al día siguiente le conté al cuidador del cementerio lo sucedido. Me respondió con una mirada seria, casi preocupada. Algunas personas habían informado de cosas similares durante años. Un hombre de traje, que aparecía siempre de noche, parado en la puerta, como si estuviera esperando algo o alguien. Eso no es un ser vivo, dijo, en tono sombrío. Desde aquella noche no he podido volver a mirar el cementerio de la misma manera. Sigo viviendo en la misma casa, pero evito mirar por la ventana después de que se pone el sol. La imagen de ese hombre parado en la puerta está grabada en mi mente. ¿Y lo peor de todo? A veces, en el silencio de la madrugada, oigo crujir la puerta, como si la abrieran de nuevo. Historia 2. La voz del otro lado. Trabajaba hasta tarde todos los días y esa noche no fue diferente. Era casi medianoche cuando finalmente salí de la oficina. El camino de regreso a casa era siempre el mismo, calles vacías, iluminación tenue y un silencio incómodo que solo era roto por el sonido de mis pasos sobre el asfalto. Para acortar el trayecto pasar por delante del cementerio de San Juan. No era algo que me molestara, de hecho, era el tramo más rápido y siempre pensé que las historias de terror eran exageradas. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Mientras me acercaba al cementerio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El viento se sentía más frío y el aire se sentía extrañamente pesado, como si me estuvieran empujando. Intenté ignorarlo, acelerar mis pasos y fingir que no pasaba nada. Pero cuando pasé por la puerta principal, escuché claramente que alguien llamaba mi nombre. Era una voz baja, casi un susurro. Carlos. Me detuve inmediatamente. Miré hacia atrás y luego hacia un lado, pero no vi a nadie. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba engañando. Miré a través de la puerta, pero todo lo que vi fueron lápidas y el reflejo de la luz que incide en la farola sobre la superficie de las lápidas de mármol. Debo estar escuchando cosas, pensé. Continué caminando, pero la voz volvió. Esta vez, más claro, más cercano. Carlos, ven aquí. Mi corazón se aceleró. Eso no era normal. Mi cabeza estaba tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez el viento, o alguien dentro del cementerio estaba tratando de asustar a una persona desprevenida como yo. Aún así, no pude evitar sentir curiosidad. Me acerqué a la puerta y grité,
¿Quién está ahí? La única respuesta fue un silencio absoluto. Ni siquiera el sonido de los grillos o el viento. Fue un silencio extraño y pesado. De repente, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre, la puerta del cementerio, que cuando pasé estaba cerrada con cadena y candado, ahora estaba entreabierta. Y dentro, en la oscuridad, vi una sombra que se movía lentamente entre las lápidas. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis pies simplemente estaban clavados al suelo. La sombra se detuvo y juro que sentí dos ojos mirándome, aunque no podía verlos con claridad. Todo dentro de mí me decía que no debía quedarme ahí. Entonces, con el corazón acelerado, me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude hasta casa. Cuando finalmente llegué, cerré todas las puertas y ventanas, tratando de recuperar el aliento y entender lo que acababa de cerrar. Pasé la noche despierto, tratando de convencerme de que esto era solo producto de mi imaginación. Al día siguiente, le mencioné lo sucedido a un compañero de trabajo. Él se rió y dijo que estaba demasiado cansada, pero algo en la mirada de sus ojos me dijo que sabía algo. Unas semanas más tarde, un vecino me enteró que no era el único que escuchaba la voz. Otras personas que pasaban por la noche decían lo mismo, alguien gritaba su nombre, siempre en voz baja, casi hipnotizando. Nunca pude entender quién o qué me estaba llamando esa noche. Pero desde entonces, evita ir allí, especialmente después del anochecer. Prefiero dar la vuelta y caminar un poco más. Al fin y al cabo, hay cosas que es mejor no descubrir. Historia 3. La mujer de blanco. Era una noche normal. Había ido a visitar a mi hermana a un barrio cercano y, de camino a casa, necesariamente pasaría por la calle que lindaba con el cementerio de San Juan. Siempre recibí estas historias de fantasmas exageradas, algo que la gente inventaba para asustar a la gente. Después de todo, ¿qué podría pasar realmente? Los muertos no salen de sus tumbas. O al menos eso es lo que pensé. Era casi la 1 de la madrugada cuando doblé la esquina que daba al cementerio. La calle estaba completamente desierta, a excepción de algunos gatos callejeros que se movían sigilosamente entre las sombras. La única iluminación provenía de una farola que parpadeaba intermitentemente, creando un juego de luz y oscuridad que hacía el ambiente aún más extraño. Aceleré el paso, tratando de ignorar la incómoda sensación de estar presente. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era solo mi imaginación o una sombra proyectada por los árboles. Pero no fue así. Había una mujer parada cerca del muro del cementerio, vestida con un vestido blanco que parecía brillar a la tenue luz de la calle. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, como si estuviera frente a algo dentro del cementerio. Su postura era rígida, casi antinatural. Intenté pasar rápidamente, fingiendo que no lo había visto. Debe ser alguien perdido o esperando a alguien, pensé. Pero cuando ya casi había llegado a la otra esquina, escuché un sonido que me dejó paralizado. Fue un grito. Bajo, prolongado, viniendo exactamente de donde estaba la mujer. Me detuve en medio de la calle y lentamente me di la vuelta. Ella permaneció allí, en la misma posición, pero ahora sus hombros temblaban levemente, como si estuviera llorando. ¿Estás bien? No sé por qué quería hacerlo. Tal vez fue instinto o pura curiosidad, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. Ella dejó de llorar al instante. La calle quedó en silencio, tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón en mi pecho. Fue entonces cuando comenzó a darse la vuelta lentamente. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Cuando finalmente vi su rostro, se me heló la sangre. No era un rostro humano. Sus ojos eran profundos, completamente negros, como si fueran agujeros sin fin. Su piel era pálida, casi traslúcida, y tenía una sonrisa torcida y suplicante que no parecía natural. Me quedé congelada, incapaz de moverme o mirar hacia otro lado. Ella dio un paso hacia mí. Luego otro. El sonido de sus pies en el suelo era suave, pero parecía hacer eco en mi cabeza.
Finalmente, mi cuerpo reaccionó y comencé a correr como nunca antes lo había hecho. No miré hacia atrás, aunque escuché algo. ¿Pasos? ¿Risas? Respondo. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me tiré en el sofá, tratando de recuperar el aliento. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces de la casa encendidas. Al día siguiente, fui al cementerio durante el día, decidí preguntar a los vecinos de la zona si alguien más había visto a la mujer. Para mi sorpresa y horror, varios informes fueron similares. Una mujer vestida de blanco, que aparece en las noches más oscuras, siempre llorando cerca del muro o de la puerta. Algunos decían que era el espíritu de un joven que murió en un accidente cerca del cementerio. Otros, que era algo mucho peor, algo que nunca fue humano. Desde esa noche, nunca he caminado solo por esa calle, especialmente de noche. Y si alguna vez escuchas llantos provenientes del cementerio de San Juan, hazte un favor, sigue adelante. No mires atrás. No hables con ella. Porque una vez que se dé cuenta de que la viste, nunca te dejará en paz. Historia 4. El niño perdido. Una noche fría, de esas que te hacen pensar 2 veces antes de salir de casa. Pero no tengo elección. Se me había olvidado la cartera en el bar donde estaba antes y tenía que ir a buscarla. El camino era largo y, para hacerlo más corto, decidí ir por la calle que estaba al lado del cementerio de San Juan. No era el camino más cómodo, pero sí profundo, solo quería resolver todo rápido y volver a casa. La calle estaba desierta, como siempre a esa hora. El silencio era inquietante, roto solo por la distancia de un perro latino. Mientras caminaba, mi único objetivo era no mirar el cementerio. Siempre escuché historias sobre cosas extrañas que sucedieron allí por las noches, pero nunca las creí. Seguía diciéndome que eran solo supersticiones. Estaba a medio camino cuando escuché un sonido que me hizo detenerme. Un grito. Era un llanto bajo y débil, pero claramente el de un niño. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pero el sonido continuó, más claro a cada segundo. Provenía del otro lado del muro del cementerio. Mi instinto me decía que siguiera caminando y lo ignorara, pero mi mente insistía, ¿y si es un niño perdido? ¿Y si necesita ayuda? En contra de mi buen juicio, me acerqué a la puerta principal del cementerio. Estaba cerrada con candado, como siempre. Pero el llanto parecía estar ahora más cerca, casi a mi lado. Iluminé el portón con la linterna de mi celular, tratando de ver algo más allá de los barrotes. No había nadie. El llanto cesó de repente. Por un momento, todo quedó inquietantemente en silencio. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Di un paso atrás, lista para irme, cuando escuché una voz. ¿Me puedes ayudar? Era la voz de un niño, suave, casi un susurro. Mi corazón se aceleró. Miré hacia el cementerio y vi una pequeña figura entre las lápidas. Parecía ser una niña, vestida con algo blanco, pero era difícil distinguirla en la poca luz. Ella estaba parada dándome la espalda. ¿Qué haces aquí? ¿Estás perdida?, preguntó, tratando de subir con calma, pero mi voz era temblorosa. Ella no respondió. Él simplemente se quedó allí, inmóvil. Todo mi cuerpo tenía la piel de gallina. Algo andaba terriblemente mal, pero al mismo tiempo me sentí obligado a ayudar. Fue entonces cuando comenzó una lenta caminata entre las lápidas, dirigiéndose a un rincón más oscuro del cementerio. «Espera», grité. No sé qué me dio el coraje para hacer esto, pero traté de abrir la puerta y se abrió fácilmente, como si nunca hubiera estado cerrada con llave. Entré con cuidado, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La niña siguió caminando, sin mirar atrás. Cuando me acerqué, noté que estaba descalza y sus pies no hacían ningún ruido al tocar el suelo. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero mis pies se movían por algo ajeno a mi voluntad. Finalmente, se detuvo cerca de una lápida más grande, hecha de mármol desgastado.
Cuando me acerqué sentí un frío inexplicable, más intenso que el de la noche. ¿Puedes ayudarme?, volvió a preguntar, pero esta vez la voz no venía de donde estaba. Era como si estuviera a mi lado, susurrándome al oído. Me quedé helado. ¿Qué necesitas?, logré preguntar, pero mi voz apenas era audible. La chica finalmente se dio vuelta. En ese momento me di cuenta de que no era una niña. Sus ojos eran completamente negros, como dos agujeros interminables. Su rostro era inexpresivo, pero su mirada transmitía una tristeza tan profunda que pareció arrastrarme hacia adentro. Di un paso atrás, tratando de alejarme, pero tropecé y caí. Ella no se movió, pero su mirada nunca me abandonó. Fue entonces cuando escuché más voces, bienvenidas por todos lados. Susurros, risas y ese llanto de nuevo, ahora mezclado con voces de otros niños. Rápidamente me levanté y corrí hacia la puerta. No miré atrás. Solo me detuve cuando estaba fuera del cementerio y vi que la puerta se cerraba con un clic. Me miré las manos y me di cuenta de que estaban frías, casi entumecidas. Cuando llegué a casa, no podía dormir. Seguí pensando en la niña, en la lápida donde se detuvo. Al día siguiente regresé al cementerio, pero durante el día. Le conté al cuidador lo que había visto y él me llevó al lugar donde pensé que estaba ella. Se trataba de la lápida de una niña llamada Isabel, que falleció hace más de 50 años. Él simplemente me miró y dijo, no fuiste el primero en verla. Y no serás el último. Desde entonces no he vuelto a estar cerca del cementerio por la noche. Es cada vez que escucho a un niño llorar, siento el mismo escalofrío por mi espalda, como si todavía estuvieran mirándome, esperando a que regrese. Historia 5. La luz que no se apaga. La noche era fría y silenciosa cuando salí del trabajo más tarde de lo habitual. Caminé por las calles desiertas de regreso a casa, tratando de ignorar el sentimiento de inquietud que crecía a medida que me acercaba al cementerio de San Juan. Siempre evité ir allí, especialmente de noche. No era supersticioso, pero algo en este lugar se sentía fuera de lugar. Esa noche, sin embargo, era el camino más rápido y estaba demasiado cansado para darme la vuelta. Cuando doblé la esquina que daba al cementerio, noté algo extraño. Una luz tenue parpadeaba, justo en medio del campo de lápidas. Era una luz amarilla, similar a una lámpara vieja. Pensé que era extraño, porque sabía que el cementerio no tenía iluminación nocturna. Me quedé allí por un momento, tratando de entender lo que estaba vendiendo. Tal vez fue uno de los conserjes, pensé, pero no vi a nadie moverse. Seguí caminando, intentando no prestar atención a la luz. Pero a medida que me acercaba, parecía volverse más intenso, como si me invitara a mirar. Mi corazón empezó a acelerarse y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo dentro de mí me gritaba que siguiera caminando, que no me detuviera, pero la curiosidad era más fuerte. Me apoyé en la puerta de hierro oxidada y miré hacia adentro. La luz aún estaba entre dos lápidas junto a un gran árbol. No había nadie ocultando nada. Era como si la luz flotara, sola en medio de la oscuridad. Fue surrealista y al mismo tiempo fascinante. Sentí mi cuerpo temblar, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando lo escuché. Primero, una voz baja, casi imperceptible, como el sonido del viento entre las hojas. Pero el logo se ha vuelto más claro. Era una voz suave y femenina que llama mi nombre. Di un paso atrás, mi corazón se aceleró. Debe ser mi imaginación, pensé. Pero la voz continuó, ahora más insistente, como si viniera de todos lados a la vez. Mi nombre se repitió una y otra vez, en un tono casi dulce, pero había algo inquietante allí, algo que me parecía mal. La luz comenzó a moverse, lentamente, acercándose hacia la puerta. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no obedecieron. Cuando la luz estaba a pocos metros de la puerta, algo sucedió. Se detuvo y por un momento todo quedó en silencio. Entonces vi algo en medio de la luz. Era una cara.
No, no una cara completa. Solo ojos. Ojos fijos, extendidos, que me atraviesan el alma. Sentí que un terror indescriptible se apoderaba de mí. Finalmente pude moverme y comencé a correr. Corrí sin mirar atrás, sintiendo las piernas tan pesadas como el plomo. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me tiré al suelo, tratando de recuperar el aliento. Pero lo peor estaba por llegar. Esa noche, cuando finalmente me quedé dormido, tuve un sueño, o al menos pensé que era un sueño. En el sueño estaba de nuevo en el cementerio, de pie bajo la luz. Y esta vez, ella no estaba sola. Había siluetas a su alrededor, figuras confusas que observé en silencio. No se movían, no lo sabían, pero yo sabía que me estaban esperando. Me desperté sudando frío y con la sensación de que algo me observaba. Durante días, ese sentimiento no me abandonó. Evité el cementerio a toda costa, pero sentí que la luz estaba conmigo, incluso cuando no podía verla. Empecé a escuchar sugerencias por la noche, provenientes del pasillo, del baño e incluso de mi dormitorio. A veces una luz tenue parpadeaba en el rabillo de mi visión, pero desaparecía cuando me daba la vuelta. Fue entonces cuando decidí investigar el cementerio. Descubrí que, hace décadas, hubo un incendio en la capilla que había allí. Algunas personas dijeron que el incendio comenzó misteriosamente, sin explicación, y que muchas de las víctimas fueron encontradas cerca de donde había visto la luz. Desde entonces han surgido informes de una luz flotante, siempre acompañada de voces y apariciones. No sé qué era esa luz, pero sé que no era algo bueno. Hasta el día de hoy, evita esa calle, incluso durante el día. Y a veces, cuando estoy sola en casa y todo está en silencio, siento que la luz todavía me observa, esperando el momento adecuado para mostrarse nuevamente. Y cuando eso pase, no sé si tendré fuerzas para volver a huir. Historia 6. El grito al amanecer. La noche era extrañamente silenciosa y el aire estaba pesado. Era una de esas mañanas en las que el sueño simplemente no llega, así que decidí levantarme y tomar un vaso de agua. Mi casa está justo enfrente del cementerio de San Juan y, con el paso de los años, había aprendido a ignorar la presencia oscura del lugar. Pero esa noche algo se sintió diferente. Abrí una ventana para que entrara un poco de aire fresco, pero lo único que sentí fue un frío cortante, mucho más intenso de lo que debería haber sido para esa época del año. Miré el cementerio y estaba como siempre, oscuro, silencioso, solo las siluetas de las lápidas destacaban a la tenue luz de la luna. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando lo escuché. Un grito. Fue un sonido fuerte, agudo y desesperado. Parecía una mujer. Mi corazón inmediatamente dio un vuelco y por un momento me quedé congelada, tratando de entender lo que acababa de suceder. El grito resonó durante unos segundos, y luego todo volvió al silencio absoluto. Incluso me pregunté si no lo había imaginado, pero era imposible. Eso fue real. Intenté convencerme de que podía tratarse de alguien borracho o perdido, pero mi instinto decía lo contrario. Era algo mal. Decidí coger una linterna y echar un vistazo. Lo sé, suena loco, pero algo me atrajo, como si necesitara entender lo que estaba esperando. Salí por la puerta principal y crucé la calle. La puerta del cementerio estaba, como siempre, cerrada con un candado oxidado. Me acerqué con cautela, iluminando el interior con la linterna. Todo parecía normal, pero el silencio era inquietante. Ni siquiera se escuchaba el sonido de los insectos ni el viento entre los árboles. Era como si el cementerio hubiera sido tragado por otro mundo. ¿Hay alguien allí? Llamé, tratando de subir con firmeza, pero mi voz era temblorosa. Por un momento no pasó nada. Y entonces, desde el fondo del cementerio, oí pasos. Pasos lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Mi corazón casi se detuvo. La luz de mi linterna empezó a parpadear y el frío se hizo más intenso. ¿Quién está ahí?, grité, ahora sin intentar ocultar mi miedo. Los pasos se detuvieron. Todo volvió a quedar en silencio.
Respiré hondo, tratando de convencerme de darme la vuelta y entrar a la casa, pero antes de que pudiera moverme, el grito volvió a resonar. Esta vez parecía estar más cerca, como si viniera de detrás de la puerta. Di un paso atrás, mi mente dando vueltas. Y entonces algo se movió. Entre las lápidas apareció una silueta. Era difícil decir qué era, pero parecía ser una persona. Estaba inclinada, como si llevara algo pesado. Me quedé quieto, incapaz de apartar la mirada. La figura comenzó a caminar lentamente hacia mí, aún con ese movimiento de arrastre. Cuando se acercó lo suficiente como para poder ver mejor, sentí que se me helaba la sangre. Era una mujer. O al menos eso parecía ser. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado, y el cabello despeinado le cubría parte del rostro. Pero lo que más me asustó fueron los ojos. Estaban completamente vacíos, como si no hubiera nada allí. Se detuvo al otro lado de la puerta y solo me miró. No dijo nada, no se movió. Me quedé allí, mirándome, mientras intentaba entender lo que estaba pasando. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz apenas salió. Ella ladeó la cabeza, como si me estudiara, y luego abrió la boca. Pero el sonido que salió no era una voz humana. Fue el grito. El mismo grito que había escuchado antes, solo que ahora era aún más fuerte, tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Era un sonido lleno de dolor, de desesperación, como si viniera directamente del infierno. Correr. No pensé en nada más que en llegar a casa. Cerré la puerta con llave y me tiré al suelo, tratando de recuperar el aliento. El grito seguía resonando en mi cabeza, como si estuviera grabado en mi memoria. Pasé el resto de la noche sentada en el sofá, con todas las luces de la casa encendidas, intentando olvidar lo que acababa de pasar. Al día siguiente, le conté lo que había visto a un vecino mayor, que había vivido allí durante décadas. Me miró con cara seria y dijo, ¿la escuchaste gritar? Todos los que han vivido aquí el tiempo suficiente lo han escuchado. Dicen que es el espíritu de una mujer que fue enterrada viva por error hace muchos años. Ella gritó por alguien. Ayudarla, pero nadie podrá jamás. Desde entonces, evita mirar el cementerio por la noche. Y a veces, incluso con las ventanas cerradas y mis oídos tapados, creo que todavía puedo escuchar ese grito en la oscuridad. Historia 7. Manos en el cristal. Vivo frente al cementerio de San Juan desde hace años. Siempre ha sido un lugar tranquilo, a pesar de su apariencia oscura y de las historias que les gusta contar a los residentes locales. Nunca escuché estas leyendas. Pero todo cambió una fría noche de noviembre, cuando viví algo que nunca he podido explicar. Eran alrededor de las 3 de la mañana y yo estaba en la sala viendo la televisión. No puedo dormir, algo que me pasaba a menudo, así que me mantenía ocupada con películas o series. La ventana del salón daba directamente al cementerio, pero las cortinas siempre estaban cerradas. Evité mirar allí por la noche. No por miedo, sino porque el vacío de aquel lugar me producía un malestar difícil de explicar. Esa noche, sin embargo, algo llamó mi atención. Fue un sonido. Un ligero toque, como si algo golpeara el cristal. Miré por la ventana, pero no vi nada. Me quedé allí un momento, intentando escuchar de nuevo. El sonido no se repitió y volví al sofá, convencido de que todo estaba en mi cabeza. Minutos después, el ruido volvió. Esta vez fue más fuerte, como si algo estuviera rayando el cristal. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi columna. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Con cuidado descorrí la cortina, esperando encontrar alguna explicación lógica, tal vez una rama de árbol o un pájaro perdido. Pero allí no había nada. Solo el reflejo de mi habitación en el cristal y, al fondo, el cementerio oscuro y silencioso. Suspiré aliviado, pero tan pronto como abrí la cortina, algo sucedió. Vi claramente huellas de manos en el cristal. No estaban allí antes. Eran pequeños, como los de un niño, y estaban repartidos por todo el fondo de la ventana, como si alguien tuviera las manos contra el cristal, intentando entrar.
Mi corazón se aceleró. Rápidamente volví a abrir la cortina y miré hacia afuera, pero el jardín estaba vacío. Regresé adentro y me senté en el sofá, tratando de entender lo que acababa de ver. Decidí que probablemente eran marcas que ya estaban allí y que no había notado antes. Era una explicación razonable, pensé. Pero esa idea desapareció rápidamente cuando escuché el sonido nuevamente. Esta vez fue más intenso, como si varias manos arañaran el cristal al mismo tiempo. Miré por la ventana y vi las marcas aumentar, como si se estuvieran haciendo en ese momento, ante mis ojos. Mi cuerpo se congeló. No sabía qué hacer. Cogí mi celular y llamé a mi hermano, que vivía a unas cuadras de distancia. Respondió con voz sonora y le expliqué a qué apostaba. Me emocionó, diciendo que probablemente era un juego de luces o algo así, pero prometió venir a la mañana siguiente para comprobarlo. Mientras esperaba, el sonido continuó, más intenso e inquietante. Las marcas en el vidrio cayeron y se extendieron a otras ventanas, como si algo invisible rodeara mi casa. Sentí una opresión en el pecho y el aire parecía volverse más pesado. Cogí un cuchillo de la cocina, aunque no pensé que fuera útil contra lo que fuera que esto fuera, y me puse de pie, mirando hacia la ventana principal. De repente, el sonido cesó. El silencio volvió tan abruptamente que resultó casi ensordecedor. Por un momento pensé que todo había terminado. Pero cuando volví a mirar el cristal, vi algo que me heló la sangre, una cara. No era exactamente humano. Los rasgos estaban desfigurados, como si alguien hubiera presionado su rostro contra el cristal con una fuerza imposible. Ojos vacíos, una boca abierta en un grito silencioso y una mirada que pareció atravesarme. Corrí al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, con las luces encendidas y el cuchillo en las manos. No dormí, no me moví, simplemente me quedé allí esperando a que saliera el sol. Cuando mi hermano llegó a la mañana siguiente, le conté todo lo que había sucedido. Me miró con escepticismo, pero se acercó a las ventanas para comprobarlo. No había marcas, ni señales de que hubiera habido algo allí. Pero sabía lo que había visto. Y desde aquella noche no he vuelto a mirar el cementerio. Hasta el día de hoy siento que algo de ese lugar todavía me observa, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Historia 8. El funeral sin gente. Vivo frente al cementerio de San Juan desde hace más de 20 años. Siempre me pareció curioso cómo la rutina del lugar parecía encajar con la vida de los residentes aquí, pero nunca imaginé que algo tan extraño pudiera pasar tan cerca de mí. Lo que voy a contarles ocurrió hace unos meses, en una noche que, al principio, parecía cualquier otra. Eran casi las 11 de la noche y estaba a punto de irme a dormir cuando noté algo inusual. A través de la ventana del dormitorio vi una entrega en el cementerio. No era raro ver funerales por la noche, aunque era necesario en aquella época. Pero esta vez había algo extraño. Las luces estaban encendidas y la puerta principal, normalmente cerrada después de las 8 de la noche, estaba abierta. Hubo una pequeña procesión. Conté 4 o 5 personas, todas vestidas de negro, llevando un ataúd sencillo, sin ningún detalle. Lo extraño es que el lugar estaba completamente en silencio. Ningún sonido de llanto, ninguna conversación, nada más que el sonido ahogado de pasos en el suelo. Miré por la ventana, intrigada. ¿Quién celebraría un funeral tan tarde? ¿Y por qué tan poca gente? Decidí no pensar mucho en eso y me acosté, pero el sueño no llegaba. Algo no me parecía bien, como si una parte de mi cerebro estuviera tratando de advertirme sobre algo que aún no había notado. Decidí volver a la ventana y, para mi sorpresa, la procesión seguía allí. Solo que ahora nadie parecía moverse. El grupo estaba quieto, como esperando algo. Los portadores del féretro todavía suspendían el ataúd, pero la gente no hacía ningún movimiento. Fue entonces cuando notó algo aún más extraño. Todas las figuras estaban en la misma posición, inmóviles como estatuas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para ellos.
Tomé una linterna y, aunque dudé, iluminé la escena. El rayo de luz incidió directamente sobre uno de los rostros. Estaba pálido, inexpresivo. Los ojos estaban abiertos, pero vacíos, fijos en algún punto lejano. Casi cayó hacia atrás del susto. No consideran personas vivas. De repente, el silencio fue roto por un sonido bajo, un murmullo. Era débil, casi imperceptible, pero claramente provenía del cementerio. Apagué la linterna y me quedé quieto, intentando descifrar qué era. El murmullo se convirtió en un sonido más claro, como si alguien estuviera orando en un idioma que yo no podía entender. Un canto repetitivo y fascinante que parecía resonar por todo el lugar. Mi cuerpo se puso rígido. Algo estaba muy mal. El grupo comenzó a moverse nuevamente, pero de una manera extraña, como si fueran arrastrados por hilos invisibles. Caminaron lentamente hacia una tumba abierta. No sabía que había una tumba allí. Nadie en el vecindario mencionó un funeral esa semana. El ataúd fue colocado en el suelo, pero a diferencia de un funeral normal, nadie dijo nada. Todos se quedaron de pie, mirando la tumba. Fue entonces cuando noté algo que casi me hizo perder el equilibrio. No había ninguna sombra. Incluso bajo la luz de las lámparas, la gente no proyectaba sombras en el suelo. Los cánticos se hicieron más fuertes, más intensos y luego, de la nada, todo se detuvo. El sonido, el movimiento, incluso el viento. El cementerio permaneció completamente inmóvil. Parpadeé, tratando de entender qué estaba pasando, y cuando volví a mirar, el grupo ya no estaba. Solo el ataúd estaba allí, solo, en medio de la tumba. Aterrada, volví a la cama y permanecí despierto hasta el amanecer. Cuando finalmente salió el sol, grité pidiendo valor para salir de casa e ir al cementerio. La puerta estaba cerrada, como siempre, y no había señales de movimiento. Hablé con el cuidador del cementerio, un hombre que había trabajado durante décadas, y le conté lo que había visto. Me miró seriamente y dijo, no eres el primero en hablar de esto. Este ataúd aparece de vez en cuando, siempre de noche. Pero cuando intentamos moverlo, está vacío. Desde aquel día no he podido pasar por el cementerio sin que se me ponga la piel de gallina. Todavía me preguntaba quiénes eran esas personas, o qué eran, y para quién era el funeral sin nadie. Historia 9. La sensación de ser observado. Siempre he sido escéptico ante las historias de fantasmas y los fantasmas. Vivo cerca del cementerio de San Juan desde niña y las historias que me contaban mis vecinos nunca me impresionaron. Para mí, todos son solo exageraciones o una imaginación fértil. Pero lo que pasó esa noche cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era viernes y regresaba a casa después de visitar a un amigo. Era más de medianoche y la calle estaba completamente desierta. La única iluminación procedía de las farolas, que proyectaban una luz amarillenta y un ruido en la acera. Sabía que tendría que pasar por el cementerio para llegar a casa, pero eso nunca antes me había molestado. Después de todo, era solo un lugar lleno de tumbas e historias inventadas. Mientras me acercaba a la puerta principal, comencé a sentir algo extraño. No sé exactamente cómo describirlo, pero sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero lo ignoré, pensando que era solo cansancio. Seguí caminando, pero la sensación solo empeoró. Era como si alguien me estuviera mirando. Intenté no mirar al cementerio, pero la curiosidad se apoderó de mí. Giré la cabeza rápidamente, solo para asegurarme de que no había nadie allí. Y, por supuesto, todo estaba vacío, como siempre. Suspiré, sintiéndome un poco ridícula, y aceleré el paso. Pero entonces sucedió. Sentí un extraño frío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento. Todo mi cuerpo se tensó y por mucho que lo intenté, no podía darme la vuelta. Era como si algo me impidiera mirar atrás. El único sonido eran mis pasos apresurados en la acera, pero estaba seguro de que había otro sonido. Pasos que no eran míos.
Caminé más rápido, casi corriendo, pero la sensación no desaparecía. Sentí como si la presencia me estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente llegué a la puerta del cementerio, reuní todo el coraje que tenía y me di la vuelta. No había nadie. La calle estaba vacía y la puerta cerrada, como siempre. Pero lo que me dejó completamente paralizado. Entre los barrotes de la puerta, 2 ojos me miraron. No eran ojos normales. Parecían reflejar la luz de los postes, pero de una manera extraña, casi sobrenatural. Mi cuerpo se congeló y, por un momento, me quedé allí, simplemente mirando. No pude identificar quién o qué era, pero estaba claro que no era humano. De repente, sentí que todo mi cuerpo temblaba. La sensación de ser observado se hizo aún más intensa, como si algo estuviera invadiendo mi mente, examinándome. El aire a mi alrededor se volvió frío y supe que necesitaba salir de allí. Di un paso atrás, pero mis sinceros pies se pegaron al suelo. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa baja, casi una sugerencia, procedente de la puerta. Era imposible saber si era hombre o mujer, pero había algo profundamente inquietante en ese momento. Sin pensarlo, le di la espalda y corrí. No miré atrás, no paré hasta llegar a casa. Cuando entré y cerré la puerta, sentí que el corazón se me iba a salir de la boca. Me quedé allí, apoyada contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que estaba cansado y que mi cerebro me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era eso. A la mañana siguiente, grité pidiendo valor para regresar al cementerio, esta vez a la luz del día. La puerta estaba cerrada, como siempre, y nada parecía fuera de lo normal. Intenté contarle a un vecino lo que pasó, pero él simplemente se rió y dijo, todo el mundo lo siente en un momento u otro. Es como si el cementerio supiera que pasaste por allí. Desde esa noche evito pasar por el cementerio. Cuando es necesario, elijo otro camino, aunque sea más largo. La sensación de estar presente nunca desapareció por completo. A veces, incluso dentro de casa, siento esos ojos mirándome, como si en realidad nunca me hubieran abandonado. Historia 10. El hombre de la lápida. Vivía en una casita esquinera, justo frente al cementerio de San Juan. Los primeros días, aún nuevo en el barrio, me sentí incómodo por la cercanía a ese lugar. Pero con el tiempo me acostumbré. Por la noche, el cementerio estaba en silencio. No pasando por una zona de tumbas y árboles, sin mucho movimiento. O al menos descubrí que sabía todo sobre ese lugar. Hasta la noche todo cambió. Era una noche de invierno, de esas noches en las que el frío parece penetrar hasta los huesos. Estaba en casa, viendo la televisión, cuando noté que algo extraño sucedía. Afuera, la luna estaba llena y la luz plateada lo iluminaba todo con una intensidad casi sobrenatural. Miré por la ventana y, en la oscuridad del cementerio, vi una figura. Un hombre, de pie cerca de una de las lápidas más antiguas, cerca de la entrada principal. Estaba inmóvil, como si esperara algo o alguien. Lo que más me molestó no fue el hombre en sí, sino el hecho de que parecía estar mirando directamente a mi ventana, como si me viera. Me estremecí al pensar que algún residente o alguien visitaría a un familiar enterrado allí. Pero había algo en la postura del hombre que me hacía sentir incómodo. Estaba muy quieto, con los brazos a los costados, inmóvil como una estatua. No parecía normal. Decidí ignorarlo, pero no pude. Algo me dijo que debía prestarle atención. Fui a la puerta principal y la abrí un poco, tratando de ver mejor. Él todavía estaba allí. Pero ahora, parecía como si se estuviera moviendo, no físicamente, sino de alguna manera. En el mismo lugar, como si estuviera distorsionando, pero no en un sentido físico. Parecía aumentar. Me quedé paralizado por un momento, tratando de entender lo que estaba pasando. La figura era oscura, más oscura que las sombras que la rodeaban. Era como si absorbiera la luz que lo rodeaba.
Por un momento sentí que me estaba llamando, o tal vez era mi mente tratando de convencerme de eso. Mi cuerpo parecía no responder, pero mis ojos no podían apartarse de él. Algo me sacó, algo que no podía entender. Fue entonces cuando la figura se movió, pero no como una persona normal. Parecía estirarse hasta convertirse en algo indescriptible, una forma que no podía explicarse. Ella era más grande, mucho más grande, como una presencia, algo que no debería estar allí. Presa del pánico, rápidamente cerré la puerta y cerré todas las ventanas, tratando de convencerme de que esto era solo una ilusión. Pero por dentro algo me decía que no lo era. Sabía que no lo era. Pero la cifra no desapareció. Lo podía sentir allí, afuera, el sentimiento era tan fuerte que parecía pesado. Estaba presente ahí, justo enfrente de mi casa, esperando. Los minutos pasaron como horas. Decidí no volver a mirar por la ventana, pero en esos momentos siempre gana la curiosidad. Cuando finalmente me acerqué a la ventana y miré hacia el cementerio, ya no vi al hombre. Él no estaba allí. Pero la sensación de presencia, su persistencia, como si se hubiera quedado, como si me hubiera presentado de cerca. El cementerio parecía vacío, pero no reinaba la paz. Algo había cambiado en ese lugar, algo que no podía entender. A la mañana siguiente, fui al cementerio en busca de la lápida que el hombre parecía estar mirando. No pasó mucho tiempo para encontrarla. Era una vieja lápida, apoyada contra la pared del lado izquierdo del cementerio, una de las más antiguas que había. El nombre estaba desgastado, pero aún se podían ver las letras grabadas. Ezequiel Mendoza, reza la lápida, con datos que se remontan a más de 100 años. Un sentimiento de inquietud creció dentro de mí cuando me di cuenta de que esa lápida estaba en un lugar donde no había nadie más enterrado. Era como si Ezequiel Mendoza fuera el único residente allí. Le pregunté al cuidador del cementerio, un hombre mayor, sobre esa tumba. Me miró con expresión cansada, como si hubiera escuchado la pregunta muchas veces antes. Mucha gente tiene ese sentimiento, dijo. Era un hombre que murió trágicamente. Nadie supo nunca la verdadera historia, pero dicen que no está en paz. Me quedé allí unos minutos más, mirando la lápida, pero no podía quitarme de la cabeza la mirada del hombre de la noche anterior. ¿Quién era él realmente? ¿Qué quería? ¿O era, de hecho, la propia presencia de Ezequiel, deambulando entre las tumbas, esperando que alguien lo viera, alguien como yo? Desde ese día, siempre siento que alguien me mira cuando camino cerca del cementerio, especialmente de noche. Y de vez en cuando el viento sopla fuerte, tengo la sensación de que el hombre de la lápida sigue ahí, esperando, mirando a mi ventana. Historia 11. El susurro en las sombras. Vivo desde hace años en una pequeña casa, a la derecha de la puerta principal del cementerio de San Juan. Al principio todo parecía tranquilo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado al sonido del viento entre los árboles y al canto de los grillos por la noche. Pero hay algo que no se puede explicar, algo que crece con el tiempo. Y de eso quiero hablar. El pasado martes por la noche regresaba de una reunión de trabajo. Eran alrededor de las 11 de la noche y el cielo estaba despejado, con la luna iluminando las lápidas del cementerio. La calle estaba vacía y lo único que se oía era el susurro de las hojas secas. Me acercaba a la entrada del cementerio cuando escuché claramente una sugerencia proveniente del interior del muro. Me quedé paralizado por un momento. No había nadie allí. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba desierta, como siempre. La frase volvió a sonar, esta vez más fuerte, casi como si alguien intentara llamarme. Sabía que no había nadie allí. Pero el sonido se sentía tan real, tan cercano. Era como si el viento, a través de los árboles, hubiera creado una voz, la voz de alguien que intentaba comunicarse. No sabía cómo avanzar ni regresar a casa. Pero la curiosidad se apoderó de mí y caminé hacia la entrada. Fue entonces cuando sentí la presión en el aire. El tiempo parecía haberse ralentizado. A medida que me acercaba, la inspiración se hacía más clara. Sonaba como una frase,
pero las palabras no tenían sentido. No puedo entender. Los árboles estaban más cerca y la sensación de ser observado se intensificaba. Lo que me hizo detenerme definitivamente fue el sonido de algo arrastrándose por el suelo, como si alguien se arrastrara entre las tumbas. No puedo moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El sonido se detuvo de repente y el susurro se aisló. Miré hacia la entrada del cementerio y todo parecía normal, pero el miedo ya me consumía. Corrí a casa, cerré la puerta con llave y cuando miré por la ventana, el cementerio parecía más vacío que nunca. Pero ahí, justo en el medio, entre las lápidas, algo se mueve. No podía ver con claridad, pero sabía que no debía volver a mirar. Desde entonces, cada vez que paso, las sugerencias me siguen y sé que ya no estoy solo. Historia 12. La leyenda del viejo vigilante. El viejo vigilante nunca me dejó olvidar lo que vi esa noche. Vivo en una casa que está prácticamente frente al cementerio de San Juan y de vez en cuando pasan cosas por aquí. Como aquella vez, en una noche de fuerte lluvia, cuando vi al hombre. Era tarde y regresaba del trabajo. La lluvia caía a torrentes y el viento era tan fuerte que parecía que el mundo se iba a desmoronar. Estaba casi en casa, con la visión borrosa por el agua que corría por mi frente, cuando algo llamó mi atención. En medio de la tormenta, el cementerio parecía aún más oscuro. La puerta estaba abierta, lo cual era inusual. La lluvia era fuerte, pero entre las gotas vi a un anciano parado en el centro del cementerio. Estaba vestido de negro, con un manto que le cubría la cabeza, y me miró fijamente. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. No había nadie allí excepto él y yo. Decidí continuar mi camino, pero el hombre comenzó a moverse lentamente, caminando hacia la puerta. Se movió más y más hasta que estuvo casi frente a mí. Cuando estuvo muy cerca, lo que pasó me hizo dejar de respirar. Abrió la boca pero no dijo nada. Fue solo un silencio profundo e inquietante. Y luego, en un movimiento brusco, dio media vuelta y entró de nuevo en el cementerio, desapareciendo entre las sombras. Al día siguiente, preguntó a algunos residentes mayores sobre este hombre. Dijeron que era un viejo vigilante del cementerio, alguien que había muerto hacía mucho tiempo pero que todavía aparecía a veces por allí. Dijeron que su alma no podía descansar y que aún vigilaba los sepulcros. Realmente no lo creí hasta la noche siguiente. Esa noche volvió la lluvia. Y de nuevo, el hombre estaba allí, observando. Pero esta vez no se movió. Me quedé allí, como si supiera que yo también estaba mirando. Sabía que no era real, o al menos no tal como lo entendíamos. Algo en sus ojos, vacíos y penetrantes, me dijo que no acababa de morir. Estaba esperando algo. Ahora, cada vez que veo venir la lluvia, me mantengo alerta. Sé que el hombre sigue ahí, en el cementerio, esperando. Y de alguna manera sé que algún día me llamará, como lo hizo con tantos otros antes que yo. Historia 13. El espejo del cementerio. Siempre pasaba por la calle del cementerio para ir a trabajar, pero nunca imaginé que algo tan extraño pudiera pasar ante mis ojos. Vivo en una casa que está justo enfrente del cementerio y la mayoría de las noches todo está tranquilo. Pero hubo una noche que cambió mi percepción de todo. Y todavía no puedo explicar lo que pasó. Era una noche normal, sin motivos para sospechar nada. Estaba en casa, leyendo un libro, cuando algo en el espejo llamó mi atención. Lo sé, suena extraño, pero eso es lo que pasó. Cuando miré el reflejo en la ventana, vi una figura parada cerca del muro del cementerio. Sabía que nadie había estado allí antes y mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que estaba vendiendo cosas, pero los detalles eran claros, la silueta de una mujer, con un vestido blanco, mirando directamente a mi ventana. No puedo apartar los ojos del espejo. Ella estaba quieta, inmóvil. Pero lo que me molestó aún más fue que ella parecía sonreír. No una sonrisa normal,
sino una sonrisa extraña, como si él supiera algo que yo ignoraba. Esa mirada tranquila, esa sonrisa que parecía llena de secretos, me hizo congelarme. No fue posible. Intenté girar la cabeza, pero mis ojos permanecían fijos en el reflejo. Finalmente, después de unos segundos que parecieron horas, me levanté y corrí hacia la ventana, pero cuando miré hacia afuera, ya no estaba allí. El cementerio estaba vacío, las lápidas cubiertas por la niebla de la mañana. Todavía no puedo entender qué pasó, pero algo me dice que, esa noche, el espejo me mostró algo que no debería haber visto. La mujer, o lo que fuera, estaba allí, pero no en forma física. Tal vez estaba tratando de advertirme, tal vez quería que viera algo más allá de lo que estaba preparado para ver. Ahora, cada noche, cuando me acuesto a dormir, vuelve la sensación de que estoy presente. Y sé que esa mujer, o lo que ella representa, nunca se fue. Ella todavía está ahí fuera, cerca del cementerio, mirándome. Historia 14. El perro en el cementerio. Vivo en una casa muy antigua, frente al cementerio de São Pedro, y durante años nunca pensé mucho en ello. Hasta que una noche sucedió algo que cambió mi visión de la aparente calma de aquel lugar. Era una noche cualquiera, fría y nublada, cuando decidí salir a caminar. La calle estaba vacía, como siempre, y solo se oía el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento. El cementerio frente a mí parecía especialmente sombrío, las lápidas cubiertas por una fina niebla. Cuando pasé por delante del portón, algo me llamó la atención. En el interior, cerca de la entrada, había un perro grande, de pelaje oscuro y ojos que brillaban en la oscuridad. Era un perro de aspecto imponente, pero extrañamente no se movía. Hice una pausa por un momento, tratando de entender lo que estaba pasando. Sabía que no había perros en el cementerio, nunca vi ninguno allí. El perro parecía inmóvil, como si me estuviera esperando. Pero lo que más me molestó fue el silencio que flotaba a su alrededor. Ni ruido de pasos, ni el viento que soplaba fuerte entre los árboles del cementerio. Decidí seguir mi camino, pero al alejarme algo me hizo detenerme. El perro había empezado a caminar. Ya no estaba quieto. Y lo más extraño fue que me estaba siguiendo. Miré por encima del hombro y vi este gran animal, caminando detrás de mí, sin hacer ningún ruido. No había corrido, pero sus patas no habían hecho nada. Aceleré el paso y él hizo lo mismo. De repente, me invadió una sensación de malestar. La sensación de que ese animal no era real, como si fuera una proyección de algo que no debería estar ahí. Miré hacia la puerta del cementerio y el perro estaba más cerca, casi como una sombra. Lo que más me asustó fue el hecho de que cuando rápidamente me giré para mirarlo, ya no estaba allí. El cementerio estaba vacío y ya no había ni rastro del perro. Esa noche no pude dormir bien. Sabía que ese perro no era normal. Algo en ese lugar, en lo profundo del cementerio, me dijo que él era más que un simple animal. Y ya no podía mirar el cementerio sin sentir que algo me observaba. Historia 15. La mujer en el espejo de la capilla. Vivimos muy cerca de la capilla de San Pedro, en el lado norte del cementerio. Por la noche, la capilla se convierte en el centro de una tranquilidad inquietante, y su puerta de hierro se agita suavemente con el viento. Durante años no pasó nada extraño hasta esa noche que lo cambió todo. Regresaba de una pequeña fiesta en casa de un amigo. Era casi medianoche y el cielo estaba nublado. La calle estaba en silencio y lo único que podía oír era el sonido de mis propios pasos resonando en las aceras. Al pasar frente a la capilla, algo me hizo mirar hacia adentro. La puerta estaba entreabierta, lo cual era muy extraño, ya que la capilla siempre estaba cerrada por la noche. Decidí acercarme, impulsado por la curiosidad, y vi, a través de una rendija de la puerta, una tenue luz que provenía del interior. Cuando entré discretamente, la escena que vi fue imposible de explicar. En la pared de la capilla había un gran espejo antiguo, con marco dorado, y en él, reflejándose, estaba una mujer. Llevaba un vestido largo blanco, su rostro estaba pálido y su cabello negro le caía hasta los hombros.
Lo más extraño fue que la mujer no parecía reflejarse en el espejo de forma natural. Ella me estaba mirando, pero sus ojos no se movían. No importa dónde me pusiera, ella me miraba sin emociones, sin vida. No podía quitarle los ojos de encima, aunque sabía que algo andaba mal. La sensación de malestar fue aumentando hasta que ya no pude soportarlo. La mujer del espejo empezó a sonreír lentamente, pero no era una sonrisa amistosa. Fue una sonrisa cruel, como si supiera que yo no debería estar allí. Corrí para salir de la capilla, pero la puerta estaba cerrada. Fui a la ventana, llamé, pero nadie escuchó. La mujer del espejo seguía sonriendo, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando, mirándome una vez más al espejo, vi que ella estaba más cerca. Y esta vez, no fue solo el reflejo. Ella estaba allí, en el mismo lugar que yo, en la capilla. No sabía lo que estaba pasando, pero en un impulso de miedo, corrí hacia la puerta y finalmente se abrió. Cuando miré hacia atrás, la capilla estaba vacía y el espejo reflejaba solo mi rostro, pálido y asustado. Desde esa noche, cada vez que paso por la capilla, el espejo parece llamarme y la mujer siempre está ahí, esperando.